El pasado 22 de septiembre Galicia se despertó conmocionada. Había aparecido el cadáver de una niña compostelana de tan solo 12 años en una pista forestal en Teo. Han pasado 2 meses y después de ese tiempo todo el país sabe quién era Asunta Basterra y quiénes son sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra. Y 2 meses después de un sumario cuyo secreto se ha levantado esta misma semana, comenzamos a conocer más detalles. Un sumario que dice directamente que la madre es la presunta autora de un asesinato por asfixia, de un crimen premeditado, organizado por los padres de la niña, de un hombre que presuntamente habría dado una dosis tóxica de Orfidal a su hija. Detalles que vamos conociendo, pero que de momento nos revelan una de las preguntas claves. ¿Por qué? Dice el juez Vázquez Taín que la investigación no ha terminado, pero que a pesar de ello hay razones para levantar el secreto sobre esta instrucción, sobre este sumario. La más importante, el hecho de que las partes, los padres, se hayan negado a colaborar mientras esto no se hiciese. La pregunta ahora es si, una vez que se ha levantado el secreto, van a romper su silencio. Si han dicho cosas, a lo largo de esta noche vamos a irlas recogiendo, pero también nos preguntaremos por esa presión mediática inusitada, según dice el propio auto, y por las polémicas y peligrosas, en palabras del juez también, filtraciones. Muchos detalles, muchas cosas por conocer todavía cuando han pasado 2 meses y la investigación aún no se ha cerrado. Una alumna, digamos, muy participativa. Una noticia muy trágica para el instituto. Es una cosa terrible. Es que no te entra en la cabeza. Desde el asombro. No se podía prever una cosa así. Una niña de 12 años, una familia modelo y un crimen al que nadie encuentra un motivo. Muchas han sido las especulaciones, los rumores y las filtraciones desmentidas, pero esta semana se ha levantado el secreto de sumario y los comentarios se han convertido en conclusiones oficiales. Una investigación demoledora que señala a Rosario Porto como la asesina de su hija. Según el auto del juez, Rosario llevó a la niña a la casa familiar de Teo, donde la asesinó. Luego se deshizo del cadáver ella sola. Las investigaciones descartan la posibilidad de una tercera persona, pero implican directamente al padre. El auto acusa a Alfonso Basterra de haber drogado a su hija varias veces en los meses previos al asesinato. Las conclusiones del informe determinan que el periodista le suministró la dosis tóxica de Orfidal el día de su muerte, un hecho concordado con su exmujer. Por todos estos hechos, Rosario y Alfonso están en la cárcel. El juez destaca también que la madre está imputada por su confusa explicación de los hechos. Como ejemplo, destaca el hecho de que cambiara la versión de lo ocurrido aquella tarde, cuando le dijeron que había cámaras de seguridad que la grababan con su hija camino de Teo. Una madre muy juzgada en la calle. Porque no responde a un patrón establecido. Si todo el mundo dice, no, pero es que una persona así debería estar muerta. Hasta cierto punto hay personas que yo he conocido, madres de hijos desaparecidos y asesinados, y tú hablas con ellos y tienen una entereza, pero están viviendo un infierno, pero no tienen por qué desmoronarse. Un padre también acusado por la ciudadanía. Al que todos ven como el manipulado. Pero el caso está todavía por resolver y ellos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Todavía quedan cabos sin atar y pistas sin investigar, como por ejemplo un ordenador y un móvil de Alfonso Basterra que han desaparecido y que el imputado no ha dicho dónde están. Han pasado 2 meses desde el asesinato de Asunta Basterra y aunque las incógnitas se van despejando poco a poco, sigue faltando lo más importante, el porqué. Dos meses han pasado, como decíamos, desde que apareció el cadáver de Asunta Basterra, un nombre que se ha colado
de lleno durante todo este periodo en el día a día, en la actualidad, aquí en nuestra comunidad autónoma, en todo el país en realidad, y un hombre al que están muy pegados tres de nuestros compañeros de La Voz de Galicia que hoy están con nosotros y que se han ido encargando de toda la información acerca de este caso durante estos 2 últimos meses y también en esta última semana muy intensa, precisamente porque se ha levantado, como les contábamos, el secreto de sumario. Son José Manuel Pan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Alberto Maía, muy buenas noches. Muy buenas noches. Xurxo Melchor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una primera pregunta que quería lanzaros a los tres es ¿qué supone el levantamiento del secreto de sumario, más allá de que evidentemente las partes van a conocer todos los detalles, todas las pruebas que existen hasta el momento? Hombre, no lo supone todo, pero bastante, ¿no? Hombre, yo creo que era necesario ya un levantamiento, porque todas estas cosas, todos estos secretismos, luego este enfrentamiento que había entre el juez y los abogados, concretamente el abogado de Rosario Porto, pues hombre, no conducía más que a más especulaciones, a más... Y bueno, el sumario pues nos vino a contar todas esas cosas que hasta ahora desconocíamos, y sobre todo desconocían las partes, ¿no? las defensas, como, sin ir más lejos, pues lo que publicábamos hoy en La Voz de Galicia de los polvos blancos que le comentó efectivamente la niña a la profesora, ¿no? Pues cosas como estas, pues hombre, no solo para las partes, sino creo que también para la gente, ¿no? Para la sociedad, para que quiere saber, ¿no? Y vamos, es fundamental. Lo que pasa es que otra pregunta que nos hacemos es si este auto nos va a explicar el porqué, que era lo que decíamos, es una de las cosas claves, el móvil de este crimen. Las investigaciones, cuando están tan en su fase inicial como esta, porque una cosa es que se ha levantado secreto de sumario y otra cosa es que la investigación haya finalizado. Claro. La investigación está comenzando. Lo que pasa es que en 2 meses pues se conoce mucho porque ha sido una investigación muy rápida. Sobre todo al principio, ¿no? Muy rápida y que hay muchas conclusiones a las que ya han llegado, pero que no es habitual que sea tan rápido, ¿no? En esto hay que felicitar a la Guardia Civil que en mi opinión está haciendo un trabajo brillante. Pero quiero decir, conocemos mucho, pero no tenemos por qué conocer el porqué, porque en la investigación el móvil no es lo fundamental, sino determinar quién, cómo, cuándo, dónde. El porqué es secundario. Parece increíble, pero es así. ¿Se conocerá el porqué? Hombre, desde luego es una de las preguntas que la investigación va a querer revelar, pero el caso puede resolverse sin que haya un porqué lógico. Sin que conozcamos realmente el móvil. Desde luego, claro. las trazas que tiene es de que no vamos a encontrar una explicación perfectamente lógica y que todo el mundo la entienda y que incluso nos reconforte, decir, ah, bueno, era esto, entonces me encaja. Esto no, yo hasta donde conozco creo que no va a pasar. Será una explicación realmente rocambolesca de alguna manera y que tampoco la vamos a comprender. Será de los pocos casos, no sé si vosotros conocéis muchos más, en los que puede que no se conozca el móvil. Que nunca se conozca el móvil. En casi todos los... Hombre, en la historia más reciente de la crónica negra, digamos, normalmente el móvil siempre hay. Hombre, siempre, o sea, y en este caso hay un móvil. Otra cosa es que se conozca. Otra cosa es que se conozca. Aquí también vamos a depender mucho, en ese sentido de conocer el móvil, de lo que digan los principales imputados, ¿no? Claro. Los padres, que hasta ahora hay que recordar que no han hablado, claro, salvo en el interrogatorio pequeño, sí, que después salieron y fueron ya para prisión. O sea, no hemos oído sus versiones, ¿no? Que supongo que a partir de ahora, que era una de las cosas que reclamaban los abogados de la defensa, que se levantase el secreto de sumario, que si no ellos mientras no iban a colaborar. No iban a hablar, ¿no? O a colaborar. Bueno, y precisamente una de las novedades sobre el caso era una comunicación que hacía el abogado de la madre, José Luis Gutiérrez Aranguren, diciendo que su clienta estaba dispuesta a colaborar. Yo me imagino que una vez que ellos empiecen a hablar, podremos ir conociendo también un poco más de si ellos son, como se está investigando, los autores del crimen, pues cuáles son un poco las motivaciones, ¿no? Supongo que si ellos hablan, empezaremos Quizás podremos conocer a partir de ahí. Yo creo que es crucial y creo que sí que va a deparar sorpresas el día que hablen. Claro. Yo creo que si ya adelantó algo Rosario Porto, es una opinión personal, ¿no? Si ya adelantó algo Rosario Porto en su declaración, en su única declaración ante Vázquez Taín,
pues delatando, entre comillas, ¿no? Contando que el padre le daba, había visto como el padre le daba polvos, como que el padre, pues sí, que le daba, no tenía recuerdo, orfidal en casa, orfidal en casa, etcétera, etcétera. Yo creo que si dio ese paso, va a ir por ahí la cosa. Yo creo que estos dos procesados van a terminar como el Rosario de la Aurora. ¿Entre ellos, quieres decir? Insisto, es una opinión personal. Bueno, entre ellos. Iremos viendo cómo se va desarrollando a partir de este momento. Es otra de las cuestiones que os vamos a preguntar, cómo se va desarrollando desde este momento. Pero también, Paula González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queremos saber qué es lo que ha aportado todo esto a lo que conocemos de los hechos, a lo que ocurrió aquel 21 de septiembre y a lo que hemos sabido desde ese momento. Pues muy buenas noches. Pues desde luego más luz, ¿no?, a lo que ya se sabía hasta el momento. Se han ido conociendo poco a poco los datos de esa investigación y sobre todo una investigación muy centrada en ese primer momento, en ese 21 de septiembre. ¿Qué ocurrió aquel día cuando madre e hija quedaron a solas? Pues bien, gracias a los datos que se saben de la investigación, gracias a todo lo que ha ido trascendiendo del auto y del sumario, hemos reconstruido los últimos pasos de Rosario Porto y de Assunta Basterra. Este fatídico sábado, Rosario Porto y Alfonso Basterra comen con Assunta en la casa del padre en la calle República Argentina. La investigación determina que fue aquí cuando el padre le suministra a la pequeña la dosis de orfidal. Rosario y Assunta están en esta casa hasta las 5:30 de la tarde. A esa hora, madre e hija salen por separado de la casa del padre. Primero Assunta, quien sale normal, sin ningún síntoma de haber ingerido sedantes, y luego Rosario Porto. Ambas se dirigen a la casa de la madre, a la calle Doctor Teixeiro. A las 6:15 de la tarde, la cámara de seguridad de esta óptica capta a madre e hija en el interior del coche de Rosario. No es la única que filma el recorrido del vehículo hasta Teo. Otra de las cámaras que capta ese trayecto es la de esta gasolinera. Tardan 15 minutos hasta llegar aquí. Es la casa de la familia en Teo. La investigación ha desvelado que la alarma de la vivienda se desactiva a las 6:30 de la tarde. El sumario sitúa la muerte de Assunta en esta casa a las 7 de la tarde, asfixiada con un pañuelo o con otro objeto de esa índole. 2 horas después de entrar en la casa, un vecino ve a Rosario fuera, apresurada. La saluda y ella dice que tiene prisa porque va a recoger a la niña. Pero según las investigaciones, Rosario miente. El sumario establece que Rosario Porto esperó a que oscureciera, cogió a la niña, la metió en el coche y condujo durante unos kilómetros hasta esta pista forestal en Teo. Acto seguido cogió a la pequeña por las axilas y la dejó tirada en el monte. A las 9:30 Rosario está de vuelta en Santiago, ahora ya sola. 1 hora después entra en la comisaría junto a su exmarido para denunciar la desaparición de su hija. Pues ese fue solo el inicio de una semana en la que sin duda los acontecimientos se fueron sucediendo muy rápidamente. Vamos a hacer una breve cronología por lo que fueron los 7 días siguientes a ese 21 de septiembre. Obviamente el 21 de septiembre, lo acabamos de escuchar, Rosario Porto y Alfonso Basterra entraban en la Policía Nacional para declarar la desaparición de su hija. En ese momento Rosario Porto hacía una primera versión de los hechos en la que decía que había llegado a casa donde su hija estaba estudiando y que en ese momento no estaba. Decía, por lo tanto, que la niña tenía que haber salido por su propio pie de casa porque la alarma estaba conectada. Pues bien, continuamos por orden cronológico, seguimos hasta el domingo 22 en el que se aparece el cadáver de Assunta y en ese momento empieza la investigación, se decreta el secreto de sumario y a partir de ahí empiezan los investigadores a ver si la versión de la madre de Rosario Porto tiene sentido. Continúa la investigación el lunes 23, la versión se empieza a desmontar porque los investigadores dicen que les parece bastante raro que la niña saliera por su propio pie de casa, ya que estaba en chándal y el móvil lo había dejado en casa. 2 cosas que para una niña de 12 años no parece de lo más habitual. Por lo tanto, empieza a desmontarse esa primera versión de Rosario Porto y es que además ese día se empieza a acercar la investigación en la familia y al mismo tiempo empieza a registrarse las cámaras de seguridad que hay en los locales de la zona. Seguimos, por lo tanto, hasta el martes 24, en el que la autopsia revela que Assunta fue asfixiada. Además, una de las cámaras de seguridad que graba a madre e hija en el coche dirección a Teo. Por lo tanto, se desmonta totalmente esa primera versión de Rosario Porto, cosa que no le deja más allá que cambiar esa versión. Después de la incineración de su hija, es apresada, es llevada a comisaría para dar explicaciones. Ese mismo día, por la noche, se hace el funeral y ya solo va Alfonso Basterra. Continuamos esa semana. El miércoles 25 se registra la casa de Teo y se dice que la niña fue dormida antes de morir por asfixia. Además,
Además, trasciende que fue dormida con el sedante que la misma madre está utilizando para tratarse por la ansiedad. Ese sería cuando se detiene al padre, a Alfonso Basterra. Continuamos hasta el jueves 26, en el que cuando padre y madre ya están siendo investigados, o por lo menos como sospechosos del crimen, se empieza a registrar las casas de ambos en Santiago, en el centro de Santiago, casas que distan muy poquito la una de la otra. Y terminamos en el viernes 27, cuando declaran los detenidos Rosario Porto y Alfonso Basterra. Entran en prisión sin fianza, decreta el juez Taín, y son en ese momento imputados por homicidio y posible asesinato. Sin duda, una semana muy intensa que no terminó ahí, ni muchísimo menos. De hecho, la investigación sigue abierta. Claro, y lo que decíamos, gracias Paula, que en realidad el caso no hace más que empezar en ese momento. Suso, decías antes que aunque pueda parecer mucho tiempo, en realidad durante sobre todo esos primeros días la investigación, el proceso es muy rápido. No, es que no es frecuente que una investigación discurra a tanta velocidad, ¿no? Evidentemente aquella semana fue frenética y en una sola semana se concretaron, se desmontó una teoría inicial, se imputó a los padres, se los detuvo y se los interrogó y se los envió a prisión. Es decir, se cercó en muy pocas horas, perfectamente se encauzó esa investigación. Sí, yo creo que en 4 días ya estaban detenidos, ¿no? Claro. Había 2 detenidos. Sí, es un caso, yo creo que es un caso, es verdad, un caso inusual. Sí, quizá, es excepcional. Quizá también, hablábamos antes de que a los investigadores el móvil del crimen no es importante en este momento porque ya tienen otras cosas. A lo mejor el móvil sí sería importante cuando no sabes quién mató a quién, ¿no? Claro. O quién puede ser el autor. Entonces, a veces sí que el por qué te puede ayudar a contestar alguna de las otras preguntas que son más importantes en un juicio. A lo mejor en este caso, como ya tenían, o ellos ya tienen unos objetivos, digamos, o unos presuntos autores, el móvil les parece menos importante. Si no hubiese, yo creo que si no hubiese autor, los investigadores estarían buscando quién pudo ser. ¿Por qué? ¿Y por qué? Claro. Sí me gustaría, de todas formas, con vosotros ir repasando algunos de los párrafos más interesantes que nos hemos encontrado también en este auto, para ir marcando punto por punto un poco cuáles son los detalles. Así que, si os parece, vamos a empezar con algunos de los puntos que vienen en los razonamientos jurídicos de ese auto. En su primera parte, y hablando de Rosario Porto Ortega, lo que indica es que se le considera responsable en connivencia con el otro imputado de drogar durante un periodo de al menos 3 meses a su hija y de asesinarla mediante asfixia mecánica el día 21 de septiembre. Este es uno de los primeros puntos que se refiere a la madre. El segundo se refiere al padre, Alfonso Basterra Camporro, al que se acusa, en este caso, de aprovechar varias ocasiones que la menor pernoctó en su domicilio para drogarla con altas dosis de orfidal. En base a la declaración de Rosario, se le acusa de haber intoxicado supuestamente a la menor, al menos en una ocasión, con polvos blancos. Y el día 21 de septiembre fue él, dice el auto, el que suministró a la menor una dosis tóxica de orfidal para privarla de toda voluntad y defensa y presuntamente facilitar la acción de asfixia en un plan concordado con Rosario. Sigue diciendo además, y habla de los terceros supuestos implicados, luego hablaremos de esto, las declaraciones de los investigados y las comprobaciones efectuadas permiten afirmar con solvencia que los 3 investigados son totalmente ajenos a los hechos objeto de las presentes. Dice también que quedan todavía una serie de elementos de instrucción que justificarían mantener el secreto. Aquí es donde habla de la desaparición del ordenador de Alfonso y de su segundo terminal móvil, pero dice también que ambos imputados han manifestado, lo que explicábamos antes expresamente, que no colaborarán con la instrucción en tanto no se mantenga el secreto. Y habla también, y esto es una parte de lo que vamos a analizar esta noche, de la presión mediática. La califica de inaudita y habla del temor a que el contenido del sumario aparezca en los medios. Entiende que es fundado. También habla de sí mismo el juez, por mucho que se acusa a este instructor de ser el filtrador de las noticias publicadas, es al contrario, me he esforzado personalmente en tratar de evitar tales filtraciones. Y habla también de esa curiosa medida de seguridad, la marca de agua que ha puesto en los documentos que llegan a las partes y que permitirán identificar al autor de las filtraciones. Bueno, estas son algunas de las líneas que querría tratar con vosotros y vamos a empezar por la primera. Habla, Alberto, directamente de considerar responsable en connivencia con el otro imputado, a Rosario Porto, de haber drogado durante al menos 3 meses a su hija y después de haberla asfixiado. Claro, las pruebas toxicológicas son evidentes. Son evidentes. Esta niña
ha sido, le han estado dando el somnífero, ¿no? Sí, Sí, es un bueno, tanto durante 3 meses, o sea, eso no hay que... está ahí, es innegable, ¿no? Luego, según hemos podido saber ahora gracias al sumario, efectivamente, o sea, claro, o sea, durante 3 meses, y es que ya aparece gente diciendo que, como la profesora, que efectivamente, que la niña dijo que le estaban dando cosas. Los profesores que veían que la niña iba dormida a clase. Pero va un poco más allá, perdona que te interrumpa, va un poco más allá, hoy lo publicáis Sí. en La Voz de Galicia, no es simplemente que los profesores digan que va dormida a clase, sino que la niña le dijo a una profesora que sus padres la estaban engañando. Efectivamente. Y habla también de polvos blancos. Y esos y esa referencia a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque no es un concepto determinado, polvos blancos, es un concepto indeterminado. Y sin embargo aparece en lo que la niña le dijo a su profesora y aparece en lo que Rosario dice en su declaración judicial. Con lo cual, la terminología polvos blancos debía de formar parte de esa familia, ¿no? Y yo sospecho que a la niña no le engañaban a la hora de suministrárselo, sino que, como eran sus padres, pues simplemente le decían que tenía que tomar alguna medicación y ella la tomaba, aunque efectivamente los efectos que le debía de producir, de excesiva somnolencia, ya se quejaba y publicamos que incluso llegó a estar 2 días dormida, pues le empezaron a hacer sospechar. Tampoco es una niña pequeña, tiene casi 13 años y empezó a sospechar y fue cuando le dijo a su profesora: mis padres me están engañando, me dan algo que me duerme, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Estaba escuchando el relato que hacías y lo que estamos hablando, y es tremendo, ¿no? Es tremendo. Es tremendo sí, pensar que... leer el relato y el orden de cómo ocurrió esto. Y pensar es que si tremendo. todo es así, como se cuenta ahí, que una niña que tendría que estar confiando en sus padres, ¿en quién más va a confiar? ¿No? ¿Y quién va a pensar? O sea, además, es que invita a pensar, pero ¿por qué hacían esto, no? Claro. Y volvemos de nuevo a la ¿Por qué hacían motivación. esto? O sea, sin caer en frivolidades. O sea, es que para matar a alguien no hace falta tanto... No. No, o sea, insisto, no quiero frivolizar, pero es que para matar, o sea, a ver, que se me entienda bien, o sea, para matar a alguien con ir a una excursión a San Andrés de Teixido, ¿sabes? Sí. Y dándole un pequeño empujón, o sea, pero ¿por qué se droga a una niña durante 3 meses? Para luego, pues, no sé, hay cosas que son inexplicables en este crimen. Y es por lo que lo hace, pues, tan mediático, ¿no? O sea, son... Efectivamente, yo creo que sí es cierto que yo no recuerdo un caso que haya suscitado tanto interés, y en toda España, pero es que tampoco recuerdo un caso así, sinceramente, echando la vista atrás, es que es muy difícil. Hay muchos parricidios, muchos filicidios, no es la primera vez que un padre o una madre matan a su hijo, pero sí es la primera vez que se acusa al padre y a la madre de haber matado a su hija, pero en connivencia, porque el juez no es una persona que utilice gratuitamente las palabras. En connivencia, concordado. Es decir, él está dejando muy claro, sin decirlo, que desde luego el perfil que él dibuja de Alfonso Basterra no es el de una persona arrastrada al delito, que es quizás la imagen que se ha dado durante toda esta primera parte del proceso. Yo desde luego jamás he tenido esa imagen. No tengo la imagen de Alfonso Basterra como una persona que ha sido arrastrado al delito, que se ha visto en cierta manera obligado, y la investigación siempre ha apuntado en connivencia, plan premeditado, conjuntamente ideado y ejecutado por los dos. Es decir, y luego no hay que olvidarse de que es el fiscal el que les imputa, y les imputa el mismo delito, asesinato, y es una decisión que es refrendada por el juez, pero por la audiencia provincial también, con lo cual ese sumario tiene que dejar bastante claro que tienen una participación, digamos, al mismo nivel. No nos podemos olvidar que meter en prisión, lo más grave. Meter en prisión a unos padres después de que haya muerto su hijo es una decisión dramática. Totalmente. Que tanto un juez como un fiscal, que son los que tienen que decidirlo, lo piensan, pero enormemente. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la jueza que llevó el caso de los mellizos de La Coruña. Sí. Y esa mujer me confesaba que es que para dar ese paso de acusar a la madre, de imputarla,
O sea, hay que pasó estar muy varias seguro, noches sin dormir. Claro, estar muy seguro y entiendo tener decir, pruebas muy claras. No claro. muy seguro, estar completísimamente seguro. Bueno, y no hay que olvidar que la detención de la madre se produjo justo después de la instantes después de la incineración. En el propio, o sea, en el propio tanatorio. Es decir, pero es que también es cierto que se empezó a sospechar de ella. Sí. Yo creo que en el mismo momento en que presentó la denuncia de la desaparición. En el mismo momento. ¿Verdad? De todas formas, independientemente de lo que vayamos recogiendo del sumario, sí hay unas frases que me gustaría que escuchásemos para valorarlas, también son las del abogado de la madre. Sabemos que la abogada del padre, Belén Ospido, es muy reacia a hacer declaraciones, no las ha hecho hasta el momento. Sí hemos escuchado en más de una ocasión al abogado de la madre, a José Luis Gutiérrez Aranguren, y cuando se levantaba el secreto de sumario esta misma semana, decía esto, volvía a insistir en que estamos ante especulaciones. Solo tengo conocimiento de lo que se dice en el auto de levantamiento del secreto de las actuaciones y ya comenté de que, bueno, me parece que sigue adoleciendo de las mismas imprecisiones, vaguedades y suposiciones que yo vengo proclamando desde el principio. A mí no me parece serio que se pueda decir que alguien que va a matar a una niña, sobre todo si es su hija, tenga que practicar a ver hasta dónde aguanta el cuerpo humano. Es como si yo, por cambiar el ejemplo, digo que yo voy a matar a alguien y voy clavándole un cuchillo hasta ver dónde resiste físicamente. Desconozco lo que haya podido decir la niña, no sé si obedece a una fantasía de quien recibe la información, no sé si a una fantasía de la propia niña. No tengo ningún elemento como para poder pronunciarme. Bueno, esto es lo que dice el abogado de la madre. Insiste, entre otras cuestiones, en que estamos hablando de las mismas vaguedades, de los mismos puntos de especulación que se habían vivido hasta el momento. Hay una cosa que quería comentar sobre Gutiérrez Aranguren, que lo habíamos comentado aquí los días siguientes, la semana siguiente, cuando entraron ellos en escena, ¿no? que los abogados que tenían renunciaron y entraron Belén Ospido y Gutiérrez Aranguren. Y recordamos, yo creo que lo hablábamos aquí en un programa en esta casa, que la entrada de Gutiérrez Aranguren pegó un vuelco a todo en aquel momento, ¿no? Porque pasábamos de unos abogados que no se sabía bien, casi no intervenían, quizá porque tampoco... Hombre, yo creo que los abogados que tuvieron al principio, no hay que olvidar que el padre de Rosario Porto es abogada, y el padre de Rosario Porto era uno de los más conocidos y prestigiosos abogados que había en Santiago. ¿Qué ocurre? Evidentemente hubo muchos brillantes abogados que salieron de su despacho, fueron los que inicialmente tomaron el caso. La sensación que yo tengo es que lo hicieron por amistad y que cuando vieron que se trataba de un asunto muy complicado, pues recomendaron a sus clientes que se buscaran abogados especializados como son Aranguren y Ospido, que son dos penalistas de mucho prestigio los dos. Y en el caso de Belén Ospido debo decir que no es que ella sea reacia a hablar, sino que ha tomado la decisión voluntaria de no hacerlo, equivocada o no. Yo creo que entre lo que está haciendo un letrado y el otro debería haber un término medio, que probablemente sería... Pero bueno, también es difícil. Les ha tocado jugar un partido complicado. Yo creo que son papeles diferentes, el de uno y otro, ¿no? Yo creo que el papel que tiene Aranguren, que por cierto, yo siempre dije que el día que cometa un delito lo contrataré a él, y para que no se me enfaden otros amigos abogados, bueno, él sería uno de mis... Pero bueno, él sería uno de mis... el papel de él es muy complicado. Contra ella hay muchísimas más pruebas e indicios que contra él, ¿no? Es inteligente, a mi modo de ver, el papel que está jugando Ospido, guardar silencio, próximamente pedirá la excarcelación. A mí, por lo que he podido ver hasta ahora, ojo, mañana igual veo algo nuevo y se me derrumba toda mi teoría, pero pruebas concluyentes, sólidas contra él... Pero el auto, sin embargo, lo que decía antes Xurxo, sí que habla claramente de algo que organizaron los dos. Ya, pero póngame usted la prueba. Bueno, hombre, las pruebas la tendrá que poner la investigación, pero de todas formas, dejadme que me quede también con otra cuestión antes de escuchar. No, digo, yo también, o sea, se puede pensar eso, ¿no? Pero que hablábamos antes, una decisión
una investigación y un juez y un fiscal que toman esta decisión tan difícil de meter en la... O sea, no hablamos solo de imputarlo, sino que están en prisión desde hace casi 2 meses a unos padres. Ahí tiene que haber... Sí. Y han actuado juntos en todo, ¿eh? Sí. Han actuado juntos a la hora de poner la denuncia, sí. de hacer los trámites por la defunción en los juzgados. Han estado los dos de acuerdo en incinerar el cuerpo de la niña. Sí. Y a mí esto me sorprende porque se ha hablado mucho de esa incineración y se ha criticado al juez Vázquez-Taín por autorizarla, pero realmente lo sorprendente es que los padres de una niña que ha sido asesinada y presuntamente secuestrada soliciten la incineración del cadáver, porque lo lógico sería que quisieran guardarlo por si puede aportar alguna otra prueba. Que se apresuraran a solicitar su incineración, desde luego, si yo fuese el fiscal, figuraría en mi alegato final, porque desde luego no es un comportamiento lógico y habitual, ¿no? Sí. Es uno de estos casos que con solo aplicar el sentido común, pues uno ya lleva uno, ¿no?, al procesamiento, ¿no?, de estos padres. Pero claro, es que no es el sentido común, efectivamente, es que son muchísimos los indicios que hay contra ellos. Pero... Las contradicciones palmarias de las que habla también el propio auto. Claro, pero las contradicciones de la madre, yo es que no me canso de repetir. O sea, un padre que desaparece, una madre que desaparece, su hijo nunca actuaría como Rosario Porto, nunca. Tú llegas a casa, bueno, yo qué sé, igual hay gente que sí, a mí mi cabeciña de Ferrol no me entra, ¿no? No, Antía, de verdad que no. O sea, tú llegas a casa a las 9:30 de la noche y lo primero que haces si no ves a tu hija y esperabas tenerla en casa es empezar a llamar a los amigos. Claro. ¿Por qué no se llamó a los amigos? ¿Por qué se apresuró tanto, aunque te subas por las paredes pensando, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Antes de ir a comisaría, es coger toda la agenda, ¿dónde está? Luego, presentarse en comisaría, decir eso, luego recordar el episodio de julio, que ya es un poco, pues eso, también, no rocambolesco, ojo, que luego creo que vamos a hablar del episodio de julio. Es que os voy a preguntar, ¿verdad?, por eso también, por ese caso sí, del hombre de los guantes, que hoy lo contáis también en La Voz de Galicia, más allá de aquella historia extraña que contó y que pareció bastante verosímil a la propia investigación en aquel momento, cuando la contó Rosario Porto. Una de las cuestiones que hoy contáis es que la propia niña habría reconocido, le habría contado a una compañera que esto había pasado. Sí, es cierto, sí. Pero volviendo, o sea, una madre no puede olvidarse de que, coño, que estuvo toda la tarde con la hija. No puede olvidarse de si fue o no ateo con ella. Claro, eso no puede ser. Es que no. Es decir, si tu hija ha desaparecido, tú recuerdas hasta la marca de la ropa interior que le pusiste ese día. Y desde luego, si te olvidas de ese detalle, nunca te olvidarías de decir que cogiste tu coche, fuiste con ella, ateo, y luego se mareó, y entonces volviste, y no tendrías ninguna duda de dónde la dejaste. Hay otro elemento que en la investigación, al final Santiago es una ciudad pequeña, y todo el mundo se conoce, y desde luego Rosario Porto no era una desconocida, era una persona que, digamos, con mucha vida social. Una cosa que extraño desde el primer momento, y es, Rosario nunca dejaba sola a Asunta, jamás, y la dejó sola en su casa. Bueno, pues uno puede pensar, bueno, es un adolescente, ya puede ser. La niña se está haciendo mayor. Pero tu hija está mareada y tú la dejas en una calle. ¿Por qué? Si para donde ella dijo que la dejó, tendría que haber pasado por delante de su casa. Es decir, todo ese relato contradictorio es el que, evidentemente, al que se refiere el juez Vázquez-Taín en su auto de levantamiento del secreto sumario, ¿no? Y en sus autos de prisión también. ¿Y qué pasa con ese extraño caso? Ese caso de ese asalto que supuestamente, bueno, pues sufrieron en su casa en el mes de julio, en el que alguien habría intentado matar a la niña, que no se denunció para no causarle un trauma. Bueno, el abogado lo que ha contado también es precisamente que él como padre tampoco lo habría hecho. Yo tampoco lo sé. Si los no que estamos un poco metidos en el así. mundo judicial, que sabemos cómo funciona todo, que... Sí, no Alberto, lo sé. Hay padres que igual pero no quieren luego, someter a un hijo
Sí, yo me lo pensaría, pero yo hubiera de llamado verdad. a la policía esa por noche, supuesto, seguro. Por supuesto. La primera Otra cosa es reacción, presentar una denuncia posterior. No habría ido para que me protejan esa noche. Vamos a ver, es que hablamos en ese caso de una situación extremadamente grave. O sea, no es que te entren a robar en tu casa o que hayas tenido un susto. Es que lo que cuenta ella, que lo cuenta la madre cuando va a presentar la denuncia de la desaparición, ella cuenta que en julio, a mediados de julio, un hombre vestido de negro, con guantes de látex, bajito pero fuerte, entra en su casa de madrugada, cuando están durmiendo ella y la niña, y intenta estrangular a la niña. O sea, y ese día se deja las llaves en la puerta. Sí, o sea, curiosamente se deja las llaves en la puerta. Un ladrón, pongamos en el caso de que es un ladrón, hay un ladrón que está buscando pisos que hayan dejado las llaves en la puerta. Es todo como muy extraño a la hora de contarlo. De hecho... pero pongámonos en el caso de que es verdad y de que fue así como ella lo cuenta. O sea, a ti te pasa eso y no estamos hablando de un intento de robo, estamos hablando de un intento de asesinato. Te llamas a la policía en ese mismo momento. A 112, a quien sea. O sea, ya no estamos hablando de... No te puedes poner a pensar en ese momento si vas a poner una denuncia o no. Totalmente de acuerdo, sí. Efectivamente. Luego igual, pues cuando piensas que a lo mejor someter a tu hija y ahora vas a identificar a este señor, te vamos a poner 5 señores mal encarados y lo tienes que... Pero es que luego como los abogados, lógicamente, van a recurrir, pues los vas a tener que reconocer otra vez. Vale, pero eso lo puedes y luego pensar al día vas a tener siguiente. que hablar con un juez y luego, efectivamente, pero estoy con vosotros. Me pasa... Bueno, aparte que yo creo que no hay peor cosa que te pueda pasar en la vida. Claro. Ver a alguien que encontrar en un la habitación extraño dentro de tu casa agrediendo a tu hija. Agrediendo a tu hijo, creo que es... O sea, no hay nada peor, pues efectivamente es llamar a la policía, Dios mío. Bueno, es una de las incógnitas que tiene este caso. Otra era la posible implicación de una tercera persona, de terceras personas en este caso. Hemos visto que el auto descarta que 3 personas que se investigaron en este proceso hayan tenido alguna relación. Y ello a pesar, y dejadme que lo escuchemos de nuevo, que de nuevo José Luis Gutiérrez Aranguren insistentemente desde un primer momento haya dicho que habría tal vez que investigar en la dirección correcta. Ahora que se ha dicho que estas 3 personas no tenían nada que ver, dice que quizás no se ha buscado donde se tenía que buscar. Esto es un resumen de algunas de las cosas al respecto que ha dicho el abogado de la madre Asunta. ¿Sigue manteniendo la defensa de que es inocente? Sí. ¿Y que piensa que la policía debería abrir otras vías de investigación a ver si hay otros sospechosos? No solo creo, sino que trataré de que se haga para ver si se esclarece la cosa de una vez por todas. La tercera persona, en el sentido literal de la palabra, es alguien ajeno a... habría participado, evidentemente, porque ella no fue. Rosario, por desgracia, no tiene coartada. Más allá, esperemos de que busquen todas las cámaras y no solo algunas. La imparcialidad de cualquier jurado en este momento, o cuando sea el juicio, va a ser imposible. Me quejo de que se estén filtrando solo noticias que sean contrarias para, digamos, aumentar el linchamiento moral y social, perjudicar el futuro juicio de cara a un jurado imparcial. Bueno, Xurxo, esto es lo que dice la defensa de la madre. Sí, hombre, hay que decir que Aranguren siempre ha hablado de la tercera persona, pero no es la misma tercera persona de la que hablaba la investigación. Hay que decir que las 3 personas de las que habla el juez en su auto, una de ellas es la persona de la que es el semen que apareció en la camiseta de la niña y que la investigación ha demostrado que es una persona acusada por violación en Madrid. Que no tiene nada que ver con este caso. Y que pese a que la Guardia Civil insiste en Madrid, en el laboratorio, en que no se ha producido una contaminación, pues hombre, es difícil pensar que si esa persona no ha estado en Galicia y el semen es de ella, se haya contaminado en Galicia, es decir, eso ha tenido que ocurrir necesariamente en Madrid. Las otras 2 personas, una de ellas es uno de los empresarios gallegos a los que se relacionó sentimentalmente con Rosario Porto y el otro es el amigo marroquí del que tanto se ha hablado, que ya tenía y con el cual parece ser que tenía algún tipo de actividad empresarial. Es cierto que se investigó a esas personas por si habían colaborado y el juez ha dejado claro que al menos ellos 2 no son esa tercera persona. ¿Por qué se investigó una tercera persona? Bueno, pues básicamente para esclarecer una incógnita del crimen, que es si fue Rosario Porto, como ahora señala el juez en su auto, la que presuntamente dejó el cadáver de la niña en Teo, tuvo que hacerlo en el entorno de las 9 de la noche, porque posteriormente
fue a Santiago y a partir de las 10:30 que puso la denuncia ha estado con todo el tiempo con otras personas y tiene coartada. Con lo cual el cadáver estuvo 4 horas sin que nadie lo descubriera. Es una pista forestal bastante transitada y había luna llena esa noche. Había luna llena y puede parecer raro, claro. Puede parecer raro que estuviera tanto tiempo sin ser descubierto. No es menos cierto que la Guardia Civil ha estado haciendo test con la persona que pasó por allí, el vecino que pasó 3 veces y no vio el cadáver, y en algunas ocasiones no ve el señuelo, con lo cual es perfectamente posible, pero no deja de ser sorprendente que en 4 horas nadie lo viera. Por eso se abrió esa línea de investigación que ahora parece cerrada. Bueno, tenemos que ir avanzando y sí quería hablar con vosotros de esa última parte del auto que hemos destacado, entre otras cosas porque nos toca a nosotros de cerca también como profesionales de los medios de comunicación, y es lo que tiene que ver con esto que el juez llama inaudita en cuanto a la presión mediática. La califica de inaudita. En primer lugar, ¿vosotros creéis que la presión que se está ejerciendo sobre este caso, decíamos que el caso también es bastante inaudito, está por encima de lo normal? ¿Creéis que se está ejerciendo una presión exagerada? Tú lo has dicho, el caso es inaudito. Claro. Y también es cierto que no todos los medios de comunicación están teniendo el mismo comportamiento. Y yo sinceramente creo que no hemos, hasta a nivel individual y a nivel colectivo, pues yo me siento perfectamente satisfecho de nuestro trabajo, pero he visto cosas de compañeros que me han llamado la atención, es verdad. Es verdad, comportamientos pues, que yo creo que han sobrepasado los límites de la ética y de la deontología, pero bueno. Yo creo que también es un caso que sobrepasa, creo que sí que hay una presión mediática muy importante, no sé si inaudita, pero sí importante. Pero sí muy importante, pero yo creo que también el caso es muy importante, nos sucedió, claro. Y por ejemplo nosotros, yo no sé si vosotros, yo creo que no pasó esto nunca, en un caso de este estilo, y lo relaciono en paralelismo mediático, digamos, con el caso del accidente de tren, que a nosotros, por lo menos a mí como trabajador de este sector, nos sorprendió. O sea, a nosotros nos sorprendió en aquel momento todo lo que pasaba con el accidente de tren, la cantidad de noticias que surgían a cada momento. Porque no hay que olvidar que de repente ese tema, ese accidente, interesó a televisiones de todo el mundo, a periódicos de todo el mundo, y yo creo que en esto está pasando lo mismo. O sea, nosotros estamos habituados a informaciones que nos interesan a nosotros, a 4 o 5 periódicos más, pero cuando pasa esto... Que interesa a todo el mundo. Que interesa... Sí. A mí me han llamado compañeros argentinos, de Latinoamérica, es decir, es un asunto del que está pendiente muchísima gente, ¿no? Bueno, dejadme que baje un poquito más en ese párrafo porque se habla también de filtraciones. Habla de filtraciones gravísimas que afortunadamente aseguran no han causado daños en la investigación, pero literalmente dice que por mucho que se acuse a este instructor, está hablando de sí mismo el juez, de ser el filtrador de las noticias publicadas, es al contrario, me he esforzado personalmente en tratar de evitar tales filtraciones. Y va más allá, quiere evitarlas más todavía, así que le ha puesto una marca de agua en los documentos que le ha trasladado a las partes para que, en el caso de que se filtren, se sepa quién las ha filtrado. Yo no sé si judicialmente esto es muy habitual. Esto es una innovación absoluta. La marca de agua es como la que tienen los billetes. Sí, y la marca de agua es el número de cada colegiado. El objetivo es, sobre todo, que no puedan ser reproducidos en televisiones o en fotografías, debido a que pues en ese sumario evidentemente hay imágenes que nunca deben de ser reproducidas, ¿no? Claro. De la autopsia, del cadáver de la niña. Es decir, es un intento de protegerlo y es una respuesta al abogado de Rosario Porto que pues directamente le ha señalado. Su tesis es: si hay secreto del sumario, yo no conozco nada, la abogada de Alfonso Basterra tampoco conoce nada, y hay informaciones periodísticas, usted está filtrando, hombre. Evidentemente hay más fuentes que afortunadamente que los jueces, que no suelen ser precisamente... Sí me gustaría preguntaros también si creéis que esta sensación, un poco este enfrentamiento, como decíamos antes, que se ha vivido durante todo el proceso entre el abogado de la madre y el juez, puede dañar un poco también, bueno, pues a la propia credibilidad de quién filtra, quién deja de filtrar, de dónde salen todas estas informaciones. Ni el juez Taín, al que creo que todos nosotros tenemos gran cariño por su... ni las partes filtraron. Efectivamente.
O sea, creo que... Y entonces, yo creo que Taín no estuvo acertado con este auto. ¿Con este punto exacto del auto, con incidir en esta cuestión? Yo creo que no, porque está advirtiendo a las partes cuando las partes no han filtrado absolutamente nada. Bueno, pero yo creo que también es un poco una respuesta a lo que le están acusando. Yo también veo lógico que haga eso. Algunas por escrito. Sobre todo, sobre todo cuando hablamos de que es decírselo a un juez, que el juez es digamos, el juez y el fiscal son los garantes de que no haya filtraciones y de que no se... O sea, yo también entiendo que intente de alguna forma responder. Los jueces tienen que responder en autos, ¿no? O sea, no va a salir en una televisión diciendo eso, pero... Nosotros, los que nos dedicamos un poco a los tribunales, sabemos que muchas veces hacemos nosotros también una labor de investigación, ¿no? Y evidentemente, pues eso no son filtraciones, es simplemente que estamos haciendo nuestro trabajo, que es hablar con un montón de gente, hablar con las mismas personas que han hablado ellos en sede judicial, efectivamente, absolutamente con las mismas, y que te van a contar las mismas cosas muchas veces que les han contado a ellos, y con policías, guardias civiles y... Es que los periodistas de sucesos, en muchas ocasiones, tomamos declaración a gente antes que la policía o la Guardia Civil. Investigación, que los propios investigadores. A veces surge, a veces pasa, ¿no? Pero de todas formas, creo que si el juez tenía que responder a alguien, creo que un auto por un asesinato de una niña con unos padres encarcelados, creo que no es el sitio. Pero de todas formas, y siento mucho decirlo porque lo tengo un gran cariño, yo le he visto cosas a este juez que no se las he visto a nadie. Como entre juicio y juicio, preocuparse por el reo, hablar con la madre de ese pobre drogadicto que lo está pasando mal, esas madres que van a los juicios de los hijos, que si un día le roba Radio Casé, el otro día entra en una farmacia, el otro día... Este hombre, o sea, no solo juzgaba, iba a hablar con los padres, iba a hablar, y salía, pero a ver, hombre, ¿qué hiciste esta vez? A ver cómo podemos solucionarlo, a ver, venga, una clínica, a ver cómo podemos... Esto no lo hace, yo de verdad no se lo he visto a otro. Es un juez muy humano, pero... Cuando empezó en Vila García se caracterizó inicialmente por ese tipo de... Es por lo que llamó la atención, por sus sentencias un poco ejemplares, ¿no? Aquellos dos que pintaban el muro del puerto y eran condenados a limpiarlo, cosas que pues hasta ese momento no eran muy frecuentes. Un gran instructor, grandísimo muy instructor, o sea, pero dicho esto... ¿Tú crees que aquí en se ha el equivocado? auto yo creo que no es el sitio para responder. Bueno, vamos a tener que hacer un pequeño alto para continuar después con más temas, más invitados esta noche aquí en La Otra Vía, pero hablabas antes de filicidio, que es una palabra que utilizamos muy poco, se utiliza mucho más parricidio, que es más genérico, así que hemos querido buscar también un punto de vista lingüístico para saber de qué estamos hablando. Nosotros escribimos, hablamos y comunicamos a través de distintos medios y es bueno saber de dónde vienen las palabras que utilizamos. En español hay un grupo de sustantivos que dan nombre a la acción de matar personas. Llevan el elemento compositivo cidio, de latín cidiu, procedente a su vez de la raíz cedere, que significa matar. Cuando el que mata y el que muere son la misma persona, hay un suicidio. Al elemento compositivo cidio se antepone sui, que en latín significa de sí mismo. Cuando el que mata es distinto del que muere, se perpetra un homicidio. La variedad de homicidios es amplia. Si la víctima es persona muy importante por su cargo o su poder, es magnicidio. Si es rey o reina, regicidio. Y si es un tirano, tiranicidio. Es infanticidio la muerte dada violentamente a un niño y feticidio la causada a un feto. Se comete genocidio cuando se extermina o elimina sistemáticamente un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Deicidio fue el pecado y el crimen que cometieron los deicidas, los que dieron muerte a Jesucristo. Lamentablemente, los crímenes más frecuentes son los que se cometen en el ámbito de la familia. El parricidio es la acción de matar a un pariente próximo, especialmente el padre o la madre del homicida. Si se mata a un hermano, se comete fratricidio, y si se priva de la vida a un hijo, filicidio. La muerte causada por uno de los cónyuges a otro es conyugicidio. Y si es el varón quien mata y la mujer quien muere, estaremos ante un uxoricidio, exótico nombre formado por el latín uxor, que significa esposa, y el siempre presente cidio, matar. Buenas noches. Bueno,
pues con esta reflexión sobre el idioma, sobre una palabra que nos decía Xurxo, casi solo utiliza él, vamos a terminar esta primera parte. Quiero agradeceros a los tres, Xurxo Melchor, Alberto Maía, José Manuel Pan, que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a conocer un poquito más datos sobre este sumario y lo que vamos a seguir tratando. Vamos a hacer un pequeño alto, enseguida hablamos con psicólogos, con forenses, también con criminólogos, que nos van a ayudar también a conocer más puntos de vista sobre este caso inaudito, como decíamos antes, que a todos nos ha conmocionado y que 2 meses después sigue con muchas incógnitas abiertas. Hacemos un pequeño alto y volvemos enseguida. Casos mediáticos. La opinión pública ya ha dictado sentencia y el acusado tiene que defenderse ante un jurado popular. ¿Corre peligro la presunción de inocencia?